Prepárate para un viaje nostálgico a los años 90 con una serie que marcó una época y que aún hoy sigue en la memoria de los fans. Parker Lewis Nunca Pierde se estrenó en septiembre de 1990 y se mantuvo en antena durante 3 temporadas con un total de 73 episodios. Por cierto, usé tu navaja para limpiar mis cuñas de soccer. Ah, no importa. Yo usé tu cepillo dental para limpiar mi acuario. Aunque hoy en día podría parecer una serie más, en su momento fue revolucionaria, definiendo un estilo estético y de edición que aún se ve en las comedias actuales. A pesar de haber sido olvidada por el gran público, sigue siendo un tesoro para aquellos que la recuerdan con cariño. Hola gente linda, bienvenidos a La Tica Channel. Les saluda Andrea. Acompáñame mientras exploramos más sobre este fascinante universo con las curiosidades de la serie de aventuras juveniles Parker Lewis Nunca Pierde. Comenzamos. Les agradezco de corazón por confiar en este canal. No olviden que su apoyo es vital. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy sencillo, con un simple clic en el botón de super gracias, y aquellos que lo hagan recibirán una mención especial en mi próximo video. Ahora sí, continuamos. Parker Lewis Nunca Pierde fue una comedia de situación que hizo vibrar los 90 con sus aventuras entre amigos adolescentes. Pero te sorprendería saber que su brillo se desvaneció en solo unas temporadas. La serie nos adentró en las hazañas de 3 amigos adolescentes en su búsqueda de valentía: el encantador Parker Lewis, el tonto Jerry Steiner y el inadaptado Mikey Randall. Juntos se enfrentaron desafíos, tuvieron citas y desafiaron a su directora, Grace Musso, con un toque de humor y corazón. Voy a la videograbación. Sincronicemos relojes. ¿Sabías que Parker Lewis Nunca Pierde tiene un origen interesante? La serie, emitida entre 1990 y 1993 en Fox, se inspiró claramente en la película Todo en un día, convirtiéndola en una especie de hermana espiritual del famoso film de 1985. Esta conexión surgió como respuesta a la búsqueda de algo fresco y emocionante para el público juvenil, adaptando un proyecto original de Clyde Phillips para capturar el espíritu de la película protagonizada por Matthew Broderick. En el piloto, Sherman Howard y Mary Ellen Taylor interpretaron a los padres de Parker y Shelley, pero en la serie final, los roles los asumieron Timothy Stack y Anne Bloom. Es interesante explorar el lado altruista de Parker en la serie. Aunque a menudo estaba envuelto en travesuras, Parker era conocido por su sentido de la justicia y su deseo de ayudar a sus amigos. Sus planes a menudo estaban disfrazados para el beneficio de otros, demostrando su verdadera naturaleza. Pero su plan maestro acaba de aclararse. Ayudaremos a Frank a conseguir novia. Jerry pasa el examen. Pero espera, ¿sabías que la serie Parker Lewis marcó un antes y un después en el mundo de las sitcoms? Rompiendo barreras narrativas y jugando con la cuarta pared. Cuando los actores rompen la cuarta pared, interactúan directamente con el público, lo que crea una conexión directa entre el escenario y la audiencia. Tengo un problema y trato de hacerlo más maduro antes de que se convierta en un gran problema. Necesito hablar de él y necesito su ayuda. Esta producción se convirtió en un verdadero hito. Además, introdujo técnicas innovadoras que cautivaron a la audiencia, una revolución en la televisión retro. Parker Lewis se encuentra en ese selecto grupo de series que capturan la esencia de la adolescencia. ¿Quién no recuerda esas épocas turbulentas de la pubertad? Las series de instituto como esta nos transportan a un mundo donde los problemas adolescentes son el centro de atención. Son historias que marcan una transición, llevándonos de la inocencia de la infancia a las complejidades del mundo adulto, explorando temas como el amor, la rebeldía y el desafío a la autoridad de una manera que resuena con la audiencia que busca algo más que simples tramas. ¿Te imaginas a 2 actores de Parker Lewis trabajando como miembros del equipo técnico para la primera gira de No Doubt por Estados Unidos? Pues entre temporadas, Tash Johnson y Abraham Benrubi hicieron exactamente eso. Una curiosa pausa entre sus carreras televisivas. Pero espera, hay más. El joven elenco de la serie también brilló en otros programas para adolescentes como Corinne Nemec en Beverly Hills 90210 y Paul Johansson en One Tree Hill. Imagina esto, cuando el Dr. Pankow logra usurpar el puesto de Grace Musso en la serie, resulta ser aún peor que ella. ¿Goma de mascar, señor? Arresto. Pero... Una semana extra por responder. ¿Y qué sucede entonces? Toda la escuela se une en una conspiración para destituirlo. Aquí tienes una anécdota divertida. En el episodio cuando la directora Musso fue reemplazada, el nuevo director le preguntó a Shelley su apellido. Para mantener en secreto su relación con Parker, ella respondió con el apellido real de Corinne Nemec.
el actor que interpreta a Parker. Un placer conocerte, Shelly. Nemec. ¿Nemec? ¿Pensabas que los actores de Parker Lewis eran tan jóvenes como sus personajes? Resulta que Corin Nemec tenía 19 años, mientras que Billie Jane, que interpretaba a Mikey, tenía 21. Nunca es tarde para ser un adolescente en la televisión. ¿Un vampiro en Parker Lewis? En este episodio, Frank Lemmer evita la luz del sol, lo que lleva a Shelly a pensar que es un vampiro. El personaje de Cube es muy interesante. Resulta que se dice que una vez golpeó y hasta posiblemente mató a una monja por sentarse en su bolsa de almuerzo. Además, en un momento memorable, se le ve comiendo hojas de un árbol, pero a pesar de su reputación de matón, en realidad es un tipo bastante decente en el fondo. Al principio parece ser simple y rústico. Sin embargo, con el tiempo, descubrimos que en realidad es inteligente, sabe expresarse bien y tiene un lado sensible que sorprende. Es bueno saber que recuperó su apetito. Por cierto, hay una curiosidad insólita sobre Parker Lewis que te sorprenderá. El abrigo forrado con velcro de Jerry se convirtió en una especie de Hammer Space o espacio mágico, guardando cosas imposibles, como un perro guardián en algún momento. Además, hay un detalle visual intrigante en la serie que merece atención. La cámara a menudo se inclina hacia abajo para enfocar las figuras femeninas, añadiendo un toque de humor visual a la serie y reflejando la perspectiva de los adolescentes masculinos. Solo eres una parte de mi imaginación hiperactiva de adolescente atormentado por las hormonas. Es momento de sacar a la luz una situación incómoda en Parker Lewis. La señorita Musso tenía la costumbre de mirar a los jóvenes viriles de una manera que hacía que todos se sintieran incómodos. ¿Sabías que Parker Lewis tenía una divertida referencia a matrimonio con hijos? Cuando Parker fue enviado a detención, se encontró con David Faustino, quien llevaba una camiseta que decía "Ni siquiera voy en esta escuela", como un divertido guiño a su personaje en la famosa serie de televisión. Imagina esto, durante una manifestación estudiantil, uno de los carteles rezaba "Gracias por no mirar, Erie, Indiana". Resulta que este mensaje sarcástico se refería a un programa rival, un programa que finalmente encontró su lugar en Fox Kids tras ser cancelado por NBC. Te sorprendería saber que a veces las apariencias engañan. En un episodio, Kubiak revela que en realidad no sabe pelear y simplemente confió en su tamaño para intimidar. ¿Y qué pasa? Se encuentra con un rival que no se inmuta ante él. En el mundo de la televisión, incluso los programas tienen que adaptarse a las exigencias. Parker Lewis se dio a las demandas de la cadena para bajar el tono de su humor, lo que provocó una pérdida de audiencia, un recordatorio de que en la televisión, como en la vida, hay que adaptarse. Pero entonces, ¿qué llevó al fin prematuro de la serie Parker Lewis? La respuesta te dejará boquiabierto. La serie fue cancelada porque Fox ya no estaba interesado en el contenido para adolescentes. Aunque tenía una base de fans en internet, eso no fue suficiente. La razón, según el co-creador Lon Diamond, era parte de la evolución de Fox hacia una audiencia más adulta. Una decisión que dejó a muchos fans con el corazón roto. Pero espera, aquí viene otro dato interesante. ¿Sabías que los creadores de esta serie habrían querido hacer más episodios? Sí, así es. Pero aunque nos quedamos con ganas de más, el final de la serie nos dejó una conclusión brillante. En el episodio 22 de la temporada 3, titulado La Última Cena, el Atlas Diner, uno de los lugares emblemáticos del programa, está al borde del cierre. El motivo: el entrenador de la escuela secundaria, Hank Kohler, y el propietario no pueden cubrir el alquiler. El desenlace es conmovedor, con la cámara mostrando el restaurante en la oscuridad, en una escena que encaja perfectamente con los temas de crecimiento y despedida que caracterizan a la serie. Contame, ¿conocías estas curiosidades? ¿Sabes de alguna otra? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.